El increíble libro de un Samuel, revelaciones divinas de fe, transformación y pactos sagrados en los días en que los jueces gobernaban a Israel, el nombre de Elcana resuena entre las tierras de Efraín. Cada año, este hombre temeroso de Dios sube a Shailo, donde el arca del pacto reposa en el tabernáculo, en busca de la presencia de Yahweh. Allí, su esposa Ana, consumida por la tristeza de su esterilidad, alza su voz en ardiente súplica, deseando un hijo que consagrar a Dios. Oh Jehová de los ejércitos, clama, si te dignas a atender mi oración y me das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Sus lágrimas caen como lluvia sobre el suelo sagrado, resonando en un templo donde la indiferencia parece haberse instalado. El sumo sacerdote Elí, testigo del fervor de Ana, la observa con desdén, creyendo que su angustia es por licor. Sin embargo, al escuchar su historia, se da cuenta de su dolor. Ve en paz, le dice Elí, finalmente reconociendo la oración de una mujer de corazón quebrantado. Y así, como un susurro de esperanza, Ana concibe y da a luz a Samuel, un nombre que significa Dios ha escuchado. Con gozo, ella cumple su promesa y lleva al niño al tabernáculo de Shailo, donde será criado en la presencia del Señor. Samuel crece en un ambiente sombrío, donde la corrupción se cierne sobre el sacerdocio y la voz de Dios resulta un eco lejano. A pesar de la decadencia espiritual, la vida de Samuel brilla con claridad. Mientras cumplía con sus deberes en el templo, la esencia de la verdad divina comienza a envolverlo. Una noche, en la penumbra del tabernáculo, una voz llama su nombre, Samuel. Samuel. Intrigado, corre hacia Elí, confundiendo la voz divina con la de su mentor. Entonces, Elí comprende que el Señor ha decidido hablar a su joven siervo, y le instruye, ve y responde, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Así, Samuel se convierte en el portavoz de Dios, un hilo de luz en la oscuridad que asedia a Israel. A medida que el clamor de descontento crece, los israelitas piden un rey, deseando ser como las naciones vecinas. Samuel, aturdido, vuelve su corazón a Dios, buscando dirección. Dals un rey, le responde Yahweh, reconociendo el deseo de su pueblo, aunque sabe que esto es un rechazo a su soberanía. El dolor y la disonancia conmueven a Samuel, quien ahora debe ungir a Saúl, un hombre que será rey, pero que está lleno de contradicciones. Este acto de elección revela un triángulo divino entre el llamado, la elección y la desobediencia humana. La historia de Samuel y Saúl no es simplemente una narración antigua, es un espejo que enfrenta al lector con su propia dependencia de lo divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La sombra del futuro se posaba sobre Israel. ¿Podrá Saúl permanecer en fidelidad al llamado de Dios? ¿Cómo afectará esto su relación con su Creador? La incertidumbre crecía, pero en la oscuridad de la incertidumbre siempre brilla la promesa de un nuevo amanecer, donde la fidelidad de Dios nunca se ve eclipsada. La historia sigue tejiendo su curso, llevando a su pueblo hacia un destino redentor, y el eco de la voz de Dios aún resuena entre aquellos que deciden escuchar. Samuel, ahora investido de la autoridad divina, se adentra en la turbulenta realidad de un Israel que ansía la monarquía. En su corazón, el peso de su responsabilidad se siente casi palpable. El pueblo de Dios, cansado de la inseguridad y las invasiones externas, alza su voz. En su clamor, Samuel escucha no solo la desesperación de su nación, sino también la advertencia del cielo. Un rey nos gobernará, repiten como un eco en sus oídos.
A pesar de su desagrado, Samuel guarda lo que escucha, buscando el consejo de su Señor. En una segunda ocasión, Dios le habla a Samuel, diciendo, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. 1 Samuel 8:7. La tristeza del profeta se mezcla con la comprensión. Israel, en su búsqueda de un rey terrenal, desconoce la grandeza de su Señor. A su vez, Dios le revela el camino a seguir. Mediante un ungimiento, se consagrará un rey. Sin embargo, el sacerdote tiembla con la incertidumbre de lo que vendrá, pues ya percibe la ingratitud que acecha en el corazón del pueblo. La promesa de un rey es un anticipo de pruebas y conflictos, un reflejo del dolor que habita en las decisiones humanas, que se apartan del camino del Creador. Al siguiente día, Samuel se encuentra con Saúl, un hombre alto y atractivo, de la tribu de Benjamín. Pero en el fondo del corazón de Samuel, algo se agita. ¿Es este el rey que transformará a Israel?, se pregunta. Durante su conversación con el joven Saúl, Samuel siente un soplo del Espíritu. Al ungir su cabeza con aceite, un momento de consternación y expectativa surca su ser. ¿Será este el elegido de Dios, o un tamiz a través del cual se revele el descontento de un pueblo? Saúl se torna rey, pero la promesa de éxito se entrelaza con advertencias del Señor sobre el futuro de su reinado. Samuel, con profundo sentido de vigilancia espiritual, se dirige nuevamente a su pueblo. Si no escucháis la voz de Jehová, ni anduvierais en sus caminos, la mano de Jehová será contra vosotros como fue contra vuestros padres. 1 Samuel 12:15. La advertencia se torna en un eco en las mentes y corazones de aquellos que han anhelado un rey terrenal. A pesar de las advertencias, la gente aplaude ansiosamente el ascenso de Saúl. La primera batalla pronto llega, y Saúl se enfrenta a los filisteos. Su respuesta es valiente, pero en el fragor del combate, las decisiones comienzan a tejer un desenlace incierto. La impaciencia brota en su interior y una sombra se cierne sobre su destino. Ejecuta un sacrificio que no le corresponde, desobedeciendo la clara orden de Jehová. El cielo, que había estado en calma, ahora parece tambalearse ante la ira divina. Samuel recibe un nuevo mensaje del Señor: arrepentido estoy de haber puesto a Saúl por rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. 1 Samuel 15:11. El peso de la justicia divina exige una respuesta. Samuel, desgarrado por la gravedad de la situación, se prepara para confrontar no solo a un rey, sino a un corazón que ha desatendido la voz del Altísimo. Amidst the turmoil, Samuel se pregunta si hay esperanza para Israel. ¿Puede un nuevo comienzo surgir de esta tortuosa historia de desobediencia? El ciclo de la redención y el juicio se entrelazan, y el plan soberano de Dios se despliega en misterios aún por descubrir. La historia de Saúl no ha terminado, el hilo del destino se tuerce, y la voz del Señor prepara a un futuro incierto que trazará la senda hacia un nuevo rey según el corazón de Dios. ¿Quién será el próximo en ser llamado para llevar a cabo los propósitos divinos? El cielo observa con expectativa. Con el sol apenas asomando en el horizonte, Samuel se levantó presa de una amarga tristeza. Su corazón, atormentado por la traición de Saúl, latía pesadamente, como si la misma tierra clamara por respuesta. En su soledad, clamaba a Jehová: ¿por qué permitiste que este rey se apartara de ti? ¿No habías hablado de él como un ungido? Las sombras de la desobediencia cubrían todo Israel, y la angustia de Samuel resonaba con la frustración divina. El Señor escuchó sus susurros, y con una voz serena, le respondió: Samuel, llena tu cuerno de aceite y ve a Betlehem, porque allí he provisto un rey conforme a mi corazón. No mires su apariencia, pues yo he desechado a Saúl. De la descendencia de Isaí llamaré al que he elegido. 1 Samuel 16:1. La llamada era clara, pero la preocupación inundó al profeta: ¿qué dirá Saúl si se entera? La orden divina llegó ataviada de desafío y incertidumbre. Sin embargo, en medio de su temor, una chispa de esperanza encendió su espíritu.
La promesa de un nuevo reino en la línea de Dios comenzaba a tomar forma. Samuel se dispuso para su nuevo viaje, decidido a seguir las instrucciones del Altísimo. Al llegar a Betlehem, las familias se preguntaban por su presencia. La búsqueda del nuevo rey no pasaba desapercibida, y el temor se apoderó de ellos. ¿Es paz tu venida?, le preguntaron, temerosos de la llegada del profeta. Es paz, he venido a sacrificar a Jehová. Santificados y venid conmigo al sacrificio. 1 Samuel 16:5. Entre las sombras del sacrificio, Samuel vio a los hijos de Isaí pasar ante él, cada uno con características que podrían haber impresionado a cualquier hombre. El primero fue Eliab, de gran estatura y apariencia imponente. Pero la voz del Señor resonó en el corazón de Samuel, advirtiendo: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. A medida que los hijos de Isaí pasaban uno a uno, Samuel se sentía cada vez más confundido. ¿Es este el escogido?, pensaba inquieto. Pero el Señor decía que no. Finalmente, Samuel preguntó a Isaí: ¿has dejado aquí a todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el más pequeño, que apacienta las ovejas. 1 Samuel 16:11. Fue entonces que el corazón de Samuel se llenó de expectación. ¿Podría ser que el último de la casa de Isaí fuera aquel a quien Dios había señalado? Trae por él, ordenó Samuel. Cuando David, el joven pastor, apareció, algo palpable recorrió el aire. Era su esencia tranquila, su mirada sincera, lo que deleitaba al profeta y trajo consigo una revelación del cielo. Al ungir a David con aceite, el Espíritu del Señor descendió sobre él desde aquel día en adelante. Un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse en la historia de Israel. Sin embargo, una sombra oscura seguía acechando en el corazón de Saúl, y el conflicto no dormitaba en la distancia. La paz de la unción traía consigo la certeza de que Dios tenía un plan redentor. Con cada acción, el Señor guiaba a su pueblo hacia un destino que jamás habrían imaginado, un propósito que iba más allá del reinado de un hombre. La influencia del nuevo rey siempre se entregaría en la balanza de la obediencia ante el Creador. Mientras David regresaba a sus ovejas, la atmósfera cargada de promesa advertía que aún había caminos por recorrer, pruebas por enfrentar. Con la llegada de un nuevo rey, también emergían nuevas dificultades. ¿Cómo respondería el pueblo al conflicto inminente entre el viejo rey y el nuevo? Los cielos se quietaron, pero la tierra vibraba de expectativa. Un nuevo desafío se avecinaba, y el plan soberano de Dios se revelaría en las luchas de obediencia y fe de su elegido. El viento soplaba suavemente sobre las colinas de Betlehem, mientras David regresaba a su vida de pastor con el aroma del aceite aún fresco en su frente. Su corazón, lleno de la nueva unción, latía con la esperanza y el temor del camino que se avecinaba. De repente, la realidad de su vida cotidiana se tornó más aguda, como si las largas horas con las ovejas se viesen ahora marcadas por una misión sagrada. No pasó mucho tiempo antes de que el eco del conflicto comenzara a hacerse presente. Saúl, al enterarse de que Samuel había ungido a un nuevo rey, sintió que un frío gélido se apoderaba de su alma. Su paranoia crecía y, atormentado por un espíritu maligno, la tristeza le acechaba de día y de noche. A menudo se encontraba buscando consuelo en la música, pero incluso las melodías más suaves no podían calmar la tormenta en su corazón. ¿Acaso es este el fin de mi reinado?, se preguntaba Saúl en su soledad, mientras las sombras de su ansiedad se proyectaban como fantasmas a su alrededor. El destino de Israel pendía en un hilo, y la desesperación por mantener su trono lo llevó a actuar con furia y desdén. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que Saúl no encontrara paz, mientras David debía enfrentarse a su llamada divina. ¿Cómo puedo yo ser rey? Soy solo un joven pastor, reflexionaba David, mientras cuidaba de su rebaño, pero su corazón palpitaba en confianza, consciente de la providencia que lo había alcanzado. Su vida estaba entrelazada con el destino de Israel. Una noche,
mientras vigilaba a las ovejas, oró en voz baja: Señor, si tienes un propósito en mí, dame fuerza y sabiduría para cumplirlo. La noticia del conflicto entre Saúl y el nuevo rey ungido llegó a oídos del pueblo. La división jurada crecía, sembrando desconfianza y miedo entre las tribus de Israel. Algunos se mantenían leales a Saúl, aferrándose a la historia de su valentía y conquistas. Otros, sin embargo, empezaban a hablar del pastor David, vislumbrando en él la esperanza de un liderazgo restaurado. ¿Quién sería entonces el verdadero ungido de Jehová? Mientras tanto, en la corte de Saúl, el rey se debatía entre la locura y una tiranía renovada. Lleno de celos, buscaba a su rival, y la ira lo llevó a intentar quitarle la vida. Pero David, siempre astuto y lleno del favor divino, había comenzado a ganarse el corazón de los hombres con sus hazañas y su fe inquebrantable. Dios, que había ungido a David, lo preparaba de formas que David no podía aún comprender. A través de las batallas con osos y leones, el Señor le había estado enseñando a depender de él y a reconocer su poder. Pero, mientras tanto, Samuel, el profeta, continuaba orando por la nación y clamando por la restauración. Sabía que había un plan divino en marcha, un propósito eterno que involucraba no solo a David, sino a toda la nación de Israel. Oh, Jehová, muéstrales que eres tú quien levanta reyes y quita reyes, suplicaba. La batalla entre lo divino y lo humano llegaba a su clímax, y David pronto se vería obligado a hacer una elección decisiva entre la seguridad del rebaño y el riesgo de abrazar su destino como líder. Cuando la sombra de Saúl se cierne sobre mí, ¿en quien encontraré refugio?, reflexionaba David, mientras el destino de su vida se comenzaba a revelar. Así, el eco de la historia de Israel resonaba, y un nuevo reto se preparaba. La pregunta en el aire era clara: ¿cómo se alinearía el pueblo con la voluntad de Dios? ¿Y qué lecciones aprenderían a través de las tribulaciones que se avecinaban? La soberanía divina seguía tejiendo su intrincado plan, y pronto cada corazón conocería su verdad. El cielo se cubría de nubes grises, como si la misma naturaleza presentara solemnemente el resto del conflicto que se desataría en Israel. Mientras tanto, el joven David, tras haber sido ungido por Samuel, se encontraba inquieto en el campo, su mente llena de pensamientos y su corazón palpitando al ritmo de su nueva misión. Aquel era un tiempo en que la palabra del Señor resonaba en él, marcando cada paso que daba con una convicción renovada. Una noche, mientras contemplaba las estrellas que asomaban entre la negrura, David recordó el relato de sus antepasados, cómo Dios había librado a su pueblo de Egipto y les había dado instrucciones sobre la tierra prometida. La historia de la redención se entrelazaba con sus propias experiencias. Si el Dios de Israel fue fiel a los suyos, susurró en voz baja, ¿por qué habría de temer ahora? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. En la corte de Saúl, la locura crecía, y su corazón, envenenado por los celos, le impulsaba a emprender acciones cada vez más desesperadas. Los susurros de su corte le recordaban constantemente las hazañas de David, quien había derrotado al gigante Goliat y traído gloria a Israel, aumentando la angustia en el alma del rey. Cada canción que celebraba la victoria del pastor resonaba en los oídos de Saúl como un reproche. 10.000 a David, murmuraban, y al rey le consumía la ira. Un día, mientras se celebraba una gran festín, Saúl, lleno de amargura, lanzó su lanza hacia David, queriendo quitarle la vida. Pero el joven, en un reflejo de la agilidad que Dios le había concedido, esquivó el proyectil con maestría. Con el aliento robado y el corazón latiendo con fuerza, comprendió en ese instante que su vida había sido marcada por muchas pruebas, pero que ninguna se comparaba con el reto inminente que le aguardaba. Huyó del palacio, emitiendo un clamor al Señor. ¿Dónde hallaré refugio?, se preguntaba en medio de la vasta oscuridad. Y en su huida hacia los desiertos y cuevas, encontró no solo salvación, sino también una comunidad de hombres valientes que se unieron a él, hombres que se sentían oprimidos y amargados bajo el yugo de Saúl. En ellos, David comenzó a ver reflejado el propósito de Dios,
construir un ejército que no solo lucharía por un rey, sino por el reino de Yahvé. Mientras David lideraba a sus hombres con valor y liderazgo, su corazón permanecía en consulta con el Señor. En el silencio de las noches estrelladas, oraba, oh Jehová, por tu misericordia, no permitas que el rey me encuentre. Fortalece mi espíritu para enfrentar los días que vienen. En la distancia, el profeta Samuel no cesaba de interceder por la nación, clamar por el pueblo y levantar su voz al cielo. Señor, muéstrales que tu propósito nunca será frustrado. Desde David, tú revelas tu gloria, y aún a través del sufrimiento, levantarás a tu pueblo. Cada prueba que enfrentaba David lo acercaba más a la misión divina. En sus pensamientos y sus oraciones, un mensaje comenzó a tomar forma: su liderazgo no se trataría solo de reinar, sino de unir a un pueblo que había perdido su camino y restaurar su fe en el Dios verdadero. Sin embargo, también entendía que un reino sagrado debía enfrentarse a retos que harían vibrar su fe. El viento en los desiertos susurraba, preparando a David para la verdadera batalla, no solo contra Saúl, sino también contra las fuerzas espirituales que intentaban dividir al pueblo de Dios. En su corazón, una pregunta resonaba profundamente: ¿podría ser que esta lucha fuese la forja de un nuevo pacto entre él y su pueblo? Lo que se revelaría sería la manifestación del poder redentor de Dios, un acto que cambiaría la historia de Israel, y así, mientras las nubes cubrían el cielo, las sombras se alargaban, presagiando la grandeza de lo que estaba por venir, un misterio aún en el aire. La pregunta latía en el corazón del pueblo: ¿cuál sería el desenlace de esta guerra espiritual, y qué revelaciones traería Dios a su pueblo a través del joven rey? La historia de David apenas comenzaba, y el plan soberano de Dios se desplegaría en caminos que nadie podía prever. Mientras avanzaban los días de incertidumbre, David comenzó a sentir el peso del liderazgo que Dios le había otorgado. Las noches se tornaban largas y cargadas, y cada despertar traía consigo la sombra de Saúl persiguiéndolo. Sin embargo, no solo la amenaza del rey lo inquietaba, sino también el clamor de su pueblo, que día a día lo miraba con la esperanza de ver restaurada su dignidad y su fe. Un día, en una cueva en el desierto de Engedi, donde las aguas brotaban como un símbolo del consuelo divino, David se sentó con sus hombres. Se hizo un profundo silencio, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. Sus corazones anhelaban escuchar una palabra de aliento y dirección. Mirando a su alrededor, David se sintió sobrecogido. Hermanos míos, comenzó, su voz resonando suavemente, el Señor ha sido nuestro refugio, y no he olvidado su promesa. A pesar de las dificultades y de la amarga persecución, en nuestra debilidad, Él se convertirá en nuestra fuerza. Los hombres asintieron, sintiendo la unción del momento. En aquel instante, el Espíritu de Dios llenó la cueva, y David, con un ardor renovado, les compartió la historia de cómo Dios había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto. Así como libró a nuestros padres, así nos librará a nosotros de esta opresión, exclamó, fortificando sus corazones con la memoria de la fidelidad divina. Mientras tanto, en el palacio, Saúl escuchaba los rumores de la creciente popularidad de David. Su corazón se llenaba de rencor y paranoia. ¿Acaso no he hecho suficiente por este pueblo?, se preguntaba con amargura. Entonces, en su desesperación, consultó a los ocultistas, buscando respuestas en lugares oscuros, pues en su corazón ya no había confianza en el Dios de Israel. Pero Dios, en su soberanía, había decidido exponer la necedad de Saúl. Una noche, Samuel se presentó en su sueño, recordándole el pacto que había hecho con él, el cual había quebrantado. El reino te será quitado y entregado a uno que es conforme a mi corazón, resonó la voz. En simultáneo, David, durante sus noches en la cueva, continuaba buscando al Señor fervientemente. Dame sabiduría para guiar a tu pueblo, oraba. En momentáneo silencio, sintió el guiado del Espíritu. Las palabras de Dios florecieron en su corazón: no temas, David, yo te estoy formando en el secreto. Como el fuego purifica el oro, así estoy purificando tu carácter.
mis planes son más grandes de lo que puedes imaginar. Al despertar, David compartió con sus hombres lo que había recibido en oración. El Señor nos está preparando para algo mayor. No seremos solo guerreros, seremos sus portadores de salvación, declaró, su voz llena de fervor, pero concluyendo la jornada, un rayo de luz se coló entre las nubes grises. David vio un mensajero acercarse, que venía corriendo mientras agitaba un pedazo de tela desgastada. El corazón de David se aceleró. ¿Qué traes?, preguntó ansioso. El mensajero, con el aliento entrecortado, comenzó a hablar. Saúl ha caído en batalla. El eco de esas palabras impactó en todos. La espera y el sufrimiento parecían alcanzar su clímax. ¿Acaso este es el cumplimiento de la promesa?, pensó David, llenándose de asombro ante el plan soberano de Dios. Pero, en el fondo de su alma, una pregunta simple pero aterradora surgía: ¿estaré preparado para lo que vendrá? La historia de la redención de Israel estaba a punto de tomar un giro que jamás se había imaginado, revelando profundidades del amor y la justicia divinas. Mientras la alborada del nuevo día iluminaba las montañas cercanas a Engedi, David sintió el peso del momento que se acercaba. Sus compañeros, cautivos entre la esperanza y el temor, lo observaban, esperando que sus palabras tuvieran el poder de disipar la neblina de la incertidumbre. Hermanos, el tiempo ha llegado para que nuestro pueblo escuche la voz de Dios. No solo somos guerreros, somos partícipes de su promesa, proclamó con fervor. Afuera, el viento soplaba con fuerza, aparentemente transportando la desesperación que aún reinaba entre los israelitas. La noticia de la muerte de Saúl había desatado una mezcla de alegría y tristeza. David, sintiendo el mismo peso, se preguntaba si su ascenso significaría la restauración del pueblo o si sería el inicio de nuevas luchas. Reuniendo su valor, se dirigió a sus hombres: hemos caminado juntos en la adversidad, y ahora nos enfrentamos a un futuro incierto. Pero sé algo, el Señor nos ha ungido como un pueblo elegido, y en él hallaremos nuestra fortaleza. Esto caló hondo en sus corazones y la llama de la fe cobró vida nuevamente, dándoles el aliento que tanto necesitaban. A medida que el sol ascendía, una sombra se cernía sobre el corazón de David. Mientras él lidiaba con sus propios miedos, Dios comenzó a revelarle detalles profundos de su plan soberano. Orando en privado en la cueva, David sintió una profunda conexión con el cielo. ¿Qué deseas de mí, Señor?, preguntó con la voz quebrantada. En respuesta, escuchó la voz clara que resonaba en su espíritu: David, he estado contigo en los campos, en la oscuridad de las noches y en el desierto de la angustia. Ahora, te he llamado para que dirijas a mi pueblo. El peso del llamado llenó su ser con una mezcla de temor y reverencia. Ellos me venerarán, pensó, pero también se cuestionarán cada paso que tome. Sin embargo, sabía que su éxito no dependía de su propia fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Recuerda, David, no te dejes guiar por el temor. El mundo será fruto de tus decisiones, y yo guiaré tus pasos. Mientras David meditaba sobre estas cosas, un grupo de hombres de la tribu de Judá llegó a la cueva, traídos por rumores de la caída del rey. Con los ojos llenos de esperanza, se postraron ante él, reconociendo su liderazgo: tú eres el ungido de Jehová. Tú debes reinar sobre nosotros, proclamaron. David sintió la unción de Dios fluir en su interior. El Señor ha hablado, les dijo con voz resuelta, pero debemos buscar su rostro juntos en oración y dirigir nuestro corazón hacia la unidad. Aquel encuentro fortaleció el sentido de identidad y propósito del pueblo, pero también sembró la inquietud en el corazón de David. La sombra de Saúl aún se extendía, y el eco de su desobediencia resonaba en el aire. En su corazón anhelaba saber el futuro de su reinado, y su espíritu clamaba por confirmar la voluntad de Dios. Como si toda la creación respondiera a su anhelo, el cielo se tornó oscuro y una tormenta comenzó a formarse a lo lejos. David miró hacia arriba, sintiendo la inminente intervención divina. ¿Acaso será que a través de esta tribulación se revelará el plan de Dios?
medito, y la certeza llenó su corazón con nuevo propósito. Cuando la tormenta estalló sobre la cueva, un rayo iluminó el cielo seguido de un trueno atronador. A través de los oscuros nubarrones, David sintió que el Señor le dio una señal clara: no temas, pues lo que vendrá será más grande que tus temores. Mi propósito se cumplirán en ti y en el pueblo. Los hombres en la cueva comenzaron a alabar a Dios, al sentir el poder del mensaje que su rey compartía. Sin embargo, había una revelación aún más profunda que aguardaba a David: un nuevo camino se abrirá, pero los desafíos que enfrentarás serán mayores de lo que imaginas. Estarás probado como el oro en el fuego, y así, en medio de la tormenta, un nuevo giro del destino sobresalió. Mientras la lluvia comenzaba a caer, David se sintió impulsado a buscar la dirección divina todavía más fervientemente. Las palabras de Dios se repetían en su mente: mis planes son más grandes de lo que puedes imaginar. En ese contexto de espera y revelación, el cielo resplandeció con una luz intensa y un mensajero apareció. He venido a traerte una noticia, declaró con voz potente. La emoción llenó la atmósfera. Gar está preparando el camino, un cambio monumental está a punto de suceder. La historia de David no era solo una de lucha, era la antesala de una restauración que transformaría no solo su vida, sino la de todo Israel. Mientras se preparaba para recibir la noticia, el aliento de Dios se sentía más fuerte que nunca. ¿Estaría David listo para el desafío que se avecinaba? Así, los corazones se llenaron de expectativa en la cueva, mientras un nuevo giro en el plan soberano de Dios se alejaba más y más del entendimiento humano. Mientras el resplandor del cielo se desvanecía y la tormenta se apoderaba del paisaje alrededor de la cueva, David sintió una nueva oleada de esperanza, pero también un profundo sentido de responsabilidad. Los hombres que lo rodeaban, ansiosos y expectantes, esperaban las palabras que estarían llenas del poder de Dios. Hermanos, comenzó, su voz resonando a través de la tempestad, ¿no veis cómo el Señor se mueve entre nosotros? Las nubes que se oscurecen en el cielo son testigos de su grandeza y del juicio que viene. Nuestro tiempo de prosperidad llegará, pero debemos estar preparados para enfrentar adversidades. A medida que su voz se elevaba, un espíritu de unidad se encontró entre sus seguidores. Nos hemos estado preguntando qué futuro nos espera, pero ahora es el momento de aferrarnos a su promesa. Recordemos lo que dijo el profeta Samuel: el Señor busca un corazón conforme a su voluntad. David percibió murmullos de asentimiento, lo que él proclamaba resonaba profundamente en sus corazones. La lluvia comenzó a caer con fuerza. Cada gota era como un mensaje de la soberanía divina que renovaba el suelo árido de sus almas. David, sintiendo la urgencia del momento, se arrodilló y alzó sus manos al cielo: Señor, confío en ti. Revela tu plan y dame el coraje para seguirlo, sin importar los desafíos. En ese instante, la tormenta pareció amainar, y un profundo silencio llenó el lugar. El mensajero celestial, todavía presente ante ellos, levantó su voz, clara y penetrante como el sonido del trueno. No temáis, hijos de Israel, porque el Señor ha escuchado sus clamores. El camino que se abre ante David no es fácil, pero es el camino que lleva a la redención. Durante los días oscuros, recordad que seréis probados y que la luz emergerá donde menos lo esperéis. Uno de los hombres, un valiente guerrero llamado Joab, rompió el silencio. ¿Qué debemos hacer, oh rey? ¿Cómo nos prepararemos para lo que vendrá? David lo miró, admirando su valentía. Primero, debemos buscar al Señor en oración y ayuno. Luego, debemos unificar nuestras fuerzas. No podemos entrar en esta nueva era divididos. Cada uno de nosotros es parte del mismo cuerpo, y si uno cae, todos caen. Las palabras de David resonaron en los corazones de aquellos hombres. Comenzaron a clamar al Señor, invocando su nombre con fervor y creando un clamor que se unió a la tormenta que aún rugía en el horizonte. Cada súplica renueva la confianza en un futuro lleno de esperanza. A lo lejos, en el corazón de la tormenta, emergió un rayo, más brillante que antes, iluminando el rostro de David. El mensajero continuó:
guerrean no solo contra hombres, sino contra fuerzas más grandes de lo que pueden imaginar. Recuerden las palabras del Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El miedo no tiene lugar en los ojos de quienes confían en él. El clamor de los hombres se intensificó, y David, sintiéndose más determinado que nunca, con el corazón ardiente, proclamó: avancemos juntos, con la certeza de que el Señor va delante de nosotros. Pero recordad, los desafíos que enfrentaremos forjarán nuestro carácter y alinearán nuestra fe. Mientras la lluvia seguía cayendo, un sentimiento de energía divina llenó el aire. David se dio cuenta de que el verdadero combate no estaba solo en la victoria sobre sus enemigos, sino también en derrotar el desánimo y la división en su propio corazón y el de su pueblo. Entonces se escuchó una voz que resonó en la cueva, como un canto de los cielos: en este día se inicia una nueva era, donde el pacto de Dios se cumplirá de maneras sorprendentes. Preparad vuestros corazones, porque lo que viene aún está por revelarse, y será conforme a su tiempo. Y así, mientras la tormenta proseguía, David y sus hombres se unieron en un nuevo sentido de propósito. El futuro que anhelaban se acercaba, pero también lo sabía: el camino hacia ello estaría lleno de pruebas y desafíos imponentes. La pregunta que pendía en el aire era clara: ¿estarían listos para enfrentarlas? ¿Sombras de lo que vendría? El plan soberano de Dios seguía tejiendo en sus corazones una historia que apenas comenzaba a revelarse. Mientras la lluvia continuaba su torrente, el suelo resbaladizo de la cueva reflejaba un aura sagrada. En medio de aquel escenario de aclamación y fervor, David sintió que el peso de la responsabilidad sobre sus hombros se convertía en una fuente de fortaleza. Sus hombres, con rostros llenos de determinación, mantenían los ojos fijos en su rey, esperando su liderazgo en la oscuridad que les rodeaba. Preparémonos, pues el Señor nos ha convocado, dijo David, su voz firme y llena de fe. Cada oración que hemos elevado nos ha acercado a su propósito, cada lágrima ha sido un símbolo de nuestro anhelo por la redención. Su corazón ardía con la certeza de que, más allá de la tormenta, Dios estaba orquestando los eventos que darían forma a su destino. Los hombres comenzaron a compartir sus visiones, inspirados por la presencia divina que flotaba en la cueva. Uno de ellos, un anciano llamado Abiatar, se levantó y, con lágrimas en los ojos, declaró: «Oh, Rey David. Recuerda las palabras del Señor a Moisés: he aquí, yo envío un ángel delante de ti. ¿No es cierto que este mismo ángel camina con nosotros en esta hora de prueba?» El anciano levantó su bastón, como si al hacerlo invocara la protección celestial. David asintió, sintiendo la gravedad de lo que se discutía. Así es, Abiatar. No estamos solos, el Señor marcha delante de nosotros. Pero recordad, como está escrito en la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. El refugio que hallamos en él nos dará valor. De pronto, al fondo de la cueva, un susurro resonó, como un eco distante. David. David. La voz, suave pero poderosa, parecía provenir de la misma esencia de la tormenta. Todos se volvieron hacia donde emergía ese sonido, y el mensajero celestial volvió a manifestarse en un resplandor que iluminó la cueva como si fuese el alba. La hora de la prueba se aproxima, y el Señor está a punto de demostrar su gloria en medio de vosotros. Los corazones de los hombres se estremecieron ante la presencia divina. El rey Saúl no solo busca quitarte la vida, sino que también intenta despojar al pueblo de su promesa. El camino será lleno de aflicciones, pero en ellas, la fe será forjada como el oro refinado. David sintió su corazón latir con más fuerza. La promesa de Dios era real y tangible. ¿Cuál es nuestra instrucción?, preguntó Joab, el guerrero inquieto por la inminente batalla. La mirada del mensajero se posó sobre él, y una calma resonó en la cueva. Esperad en el Señor y Él renovará vuestras fuerzas, no seáis precipitados, pues el tiempo de Dios es perfecto. Afirmaos en la fe y los resultados se manifestarán. Así dice el Señor: he aquí, yo haré algo nuevo,
pronto saldrá a luz, ¿no lo conoceréis? Isaías 43:19. Las palabras del ángel resonaron en los corazones de todos, generando un hálito de esperanza que brotó en cada uno de ellos. David, sintiendo la vibrante energía de la promesa divina, entendió que la batalla no era solo con espadas y lanzas, sino contra el desánimo, la división y la desesperanza. Mientras la tormenta continuaba rugiendo en el exterior, David se puso de pie, e inspirado por el mensajero, levantó su mano en señal de unidad. Hermanos, reunámonos en oración y fe. Este es el tiempo en que la intervención divina cambiará el rumbo de nuestra historia. Dediquémonos a buscar su rostro. Porque la guerra que enfrentamos no es nuestra, sino del Señor. Al finalizar su declaración, el cielo pareció abrirse un poco más. Un relámpago iluminó el paisaje, revelando sombras que danzaban alrededor de ellos, como si también el mismo universo aguardara ansioso la respuesta de un pueblo que se unió en la confianza de Dios. El tiempo de la espera se acercaba a su fin, y así, con un clamor unánime, los hombres se unieron en oración ferviente. Sus corazones se entrelazaron en una única melodía de alabanza y súplica. En aquel momento, el horizonte del futuro se tornó más claro, pero aún habría misterios por desentrañar, pues el plan soberano de Dios se desarrollaba en la penumbra, y las pruebas que aguardaban revelarían la profundidad de su fidelidad. ¿Qué nuevas revelaciones de su voluntad aguardarían en la oscura senda que se aproximaba? La tensión en el aire era palpable, y los corazones de David y sus hombres latían al unísono con la expectativa de lo que Dios estaba por hacer. La tormenta seguía rugiendo, pero en medio de vientos tempestuosos, una luz comenzaba a brillar en lo profundo de la cueva. Era la promesa de la intervención divina, de la pronta restauración que aguardaba a Israel si tan solo confiaban en el Señor. David, con la unción del Espíritu aún fresca en su ser, reunió a sus hombres. En un gesto de unidad, levantó las manos. Hermanos, estamos ante una decisión crucial. No lucharemos desde el desánimo ni la desesperación, sino desde la fe que nos une. El poder de Dios nos guiará. ¿Acaso no es el Señor quien ha prometido ser nuestro refugio en tiempos de adversidad? Las palabras resonaron en la cueva, llenando a cada guerrero de una renovada expectativa. Nuestro camino no será sencillo, continuó David, pero hemos sido elegidos. Cada uno de nosotros llevará en su corazón la esperanza de un pueblo que ansiaba ver la gloria de Dios manifestada entre nosotros. Es tiempo de ser valientes y de unir nuestras fuerzas, de recordarnos mutuamente que esta lucha es del Señor. Entre los hombres se escuchaban susurros de asentimiento. La fe de David se estaba convirtiendo en una antorcha que iluminaba los corazones oscuros por la incertidumbre. Y así, ese grupo de valientes no solo se estaba preparando para la batalla física, sino también para una guerra espiritual por la unidad y la fe. Mientras la tormenta arañaba el cielo, un mensajero se manifestó nuevamente. Su presencia trajo consigo una calma. David, el tiempo del cumplimiento se aproxima. Tu liderazgo será una luz en la oscuridad, un faro que guiará a muchos de vuelta al corazón de Dios. Sin embargo, recuerda que cada paso debe ser acompañado de dependencia en el Creador. La gloria de esta batalla no será solo tuya, se reflejará en todo Israel. Con estas palabras, el mensajero desapareció, dejando a todos con la certeza de que la mano de Dios estaba sobre ellos. David se sintió fortalecido y tomó la delantera. De aquí en adelante, andaremos en oración y ayuno. Cada victoria será para su gloria. La fe será nuestra espada, y la unidad, nuestro escudo. Los hombres comenzaron a clamar juntos, y su voz resonaba en el aire como un eco celestial. Jehová es nuestro refugio y nuestra fortaleza, gritaban, mientras David les guiaba en oración, buscándole con fervor. La convicción llenaba la cueva con una presencia tangible de Dios, y en medio de la tormenta, la paz reinaba en sus corazones. Días después, la noticia de la muerte de Saúl se esparció por todo Israel. El pueblo,
dividido entre el luto por su antiguo rey y la esperanza por el nuevo liderazgo, miraba hacia David, quien se convirtió en el símbolo de esa esperanza restauradora. Mientras tanto, él seguía buscando la dirección divina y preparándose para recibir a su pueblo. Finalmente, David se dirigió a Hebrón, donde las tribus de Judá lo proclamaron rey. Sin embargo, el camino hacia la unificación de Israel no sería sencillo. Las luchas políticas y las divisiones persistentes se cernían sobre él. Pero David, confiando en el plan soberano de Dios, se mantuvo firme. Recordemos que somos un pueblo unido bajo un mismo propósito. Informado de que algunos aún seguían leales a Saúl, David respondía con paciencia y sabiduría. No recurrió a la violencia, sino que extendió la mano hacia aquellos que dudaban. El reino no consiste en la fuerza de las armas, sino en la paz y la justicia del Altísimo, proclamaba. Con cada acción, David se convertía en un reflejo del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. El tiempo pasó y, a pesar de los desafíos, David vio la promesa de Dios cumplirse. Israel se unió bajo su liderazgo y comenzó a visionar un futuro de gloria. Cada batalla que libró, cada decisión que tomó, lo acercaba más al corazón de Dios y a la realización del pacto que el Señor había establecido. La historia de Saúl y su desobediencia se convirtió en una lección para todos. La soberanía de Dios sobre los reinos de los hombres es indiscutible. A través de la debilidad y la lucha, la fidelidad divina prevaleció, y un nuevo rey, conforme al corazón de Dios, levantó a Israel a nuevas alturas. Mientras los días transcurrían, una nueva era se forjaba. David escribió salmos que resonaban con la experiencia de la fidelidad divina y la profunda conexión con su pueblo. Su historia ya no era solo sobre un hombre, sino sobre la restauración de un reino y el regreso al propósito divino, y así, con gratitud y reverencia, cada uno en Israel supo que el camino trazado por Dios, aunque a veces doloroso, siempre lleva a la redención. Se levantó la voz en alabanza: perfecto es Jehová en todos sus caminos. En este relato de lucha, fe, desobediencia y redención, cada corazón que se une al llamado de Dios encuentra su lugar en el maravilloso plan que Él ha diseñado. La historia de David no concluye aquí. En las páginas futuras se seguirán revelando la grandeza y la fidelidad del Señor. Así que, amigos, reflexionemos sobre esta historia. Te invito a que suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así como dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. No olvides comentar tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Que el Señor te bendiga.